Fernanda estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hija, Isabela, había fallecido hace 3 semanas, víctima de una enfermedad que ningún tratamiento parecía detener. El dolor de la pérdida aún era reciente, una herida abierta que sangraba con cada recuerdo. A los 43 años, Fernanda se sentía desolada, como si el propósito de su vida hubiera sido arrancado brutalmente. Vivía en Guadalajara, una ciudad que para ella siempre había estado llena de vida y colores, pero ahora parecía gris, pesada. Incluso los lugares más familiares se habían transformado en recordatorios constantes de lo que había perdido. Fernanda era una mujer sencilla, profesora en una escuela local. Su vida había estado dedicada a Isabela, su única hija, después de la muerte de su esposo en un accidente años antes. Vivía en una pequeña casa en los suburbios, donde el vecindario era tranquilo y todos se conocían. Sin embargo, sus vecinos parecían no saber cómo lidiar con su dolor. Había sonrisas incómodas y comentarios de condolencias, pero nadie se atrevía a acercarse de verdad. Lo único que Fernanda podía hacer era visitar la tumba de Isabela todos los días. Era un ritual silencioso, un intento de mantener la conexión con su hija. Pasaba horas sentada al lado de la lápida blanca, conversando con Isabela como si aún estuviera allí. El cementerio era un lugar tranquilo, rodeado de árboles frondosos y flores que contrastaban con la tristeza de las lápidas. Era el único lugar donde Fernanda se sentía en paz, aunque sabía que nunca volvería a encontrar la misma felicidad de antes. En una mañana nublada, Fernanda caminaba lentamente hacia la tumba de Isabela, como hacía todos los días. La hierba húmeda bajo sus pies y el suave viento que movía las flores hacían que el ambiente fuera melancólico. Al acercarse a la lápida, notó algo extraño. A lo lejos, vio a un niño sentado junto a la tumba, de espaldas a ella. Fernanda frunció el ceño, sin entender qué haría un niño allí, tan temprano, en un lugar donde rara vez se veía a alguien. El niño parecía estar hablando, pero Fernanda no podía escuchar claramente lo que decía. Su curiosidad aumentaba a medida que se acercaba. Algo en ese momento hizo que su corazón latiera más rápido, una sensación extraña e inquietante que no podía explicar. Fernanda no sabía quién era ese niño. Y no sabía por qué estaba allí junto a la tumba de su hija. Una serie de preguntas pasaron por su mente, pero nada la preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Fernanda se acercó lentamente al niño, que seguía hablando en voz baja, casi como si estuviera conversando con alguien invisible. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, escuchó claramente las palabras que salían de la boca del niño. ¿Por qué te fuiste? Te extraño tanto. Las palabras hicieron que Fernanda se detuviera de golpe. Era una voz suave, llena de tristeza. El niño, de aproximadamente 6 años, estaba arrodillado, con las manos cruzadas, mirando fijamente la tumba de Isabela. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de emociones invadió a Fernanda. Sintió un nudo en la garganta, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué parecía tan conectado con su hija? Mientras esas preguntas corrían en su mente, el niño continuó susurrando, como si estuviera en una especie de conversación privada con Isabela. Fernanda, aún asustada, dio un paso adelante y preguntó: «Niño, ¿quién eres?». El niño se asustó y se giró rápidamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y había una profunda tristeza en su mirada. Miró a Fernanda como si la conociera, pero no dijo una palabra. El silencio entre ellos parecía extenderse por una eternidad. La mujer sintió un dolor en el corazón, sin saber si debía acercarse más o darle espacio al niño. Sin embargo, su dolor y curiosidad hablaron más fuerte. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con más firmeza, tratando de contener el temblor en su voz. El niño se secó los ojos con el dorso de la mano y respondió, casi en un susurro: «Ella era mi hermana. Vine a despedirme». La declaración hizo que Fernanda se congelara. Se sintió confundida por lo que acababa de escuchar. Eso era imposible. Isabela era hija única. Siempre lo había sido. La sorpresa invadió a Fernanda, y su mente comenzó a girar con la implicación de esas palabras. Se preguntaba cómo ese niño podría ser hermano de Isabela.
Ninguna de las explicaciones lógicas que pasaban por su mente tenía sentido. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el niño comenzó a llorar nuevamente, susurrando algo casi inaudible. ¿Qué dijiste?, preguntó Fernanda, arrodillándose a su lado, su corazón acelerado. El niño la miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: Tú no sabías de mí, pero Isabela sí. Ella sabía que yo existía. Todo lo que Fernanda creía saber sobre su hija y su pasado estaba siendo destruido por esas pocas palabras. Intentaba entender quién era ese niño y cómo Isabela había logrado esconder algo tan importante. No podía aceptar el hecho de que su hija nunca mencionó nada. Estos pensamientos atormentaban su mente, pero una nueva urgencia se apoderaba de su corazón. Sabía que necesitaba descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Tenía que entender qué era lo que su hija había ocultado. Fernanda se quedó paralizada ante aquella confesión. Sus ojos se fijaron en el rostro del niño, buscando cualquier rasgo familiar, algo que la ayudara a comprender lo que él acababa de decir. Esto no tenía sentido para Fernanda. Su mente corría entre las posibilidades, pero todas parecían igualmente imposibles. ¿Cómo que eres su hermano?, preguntó Fernanda, su voz temblando entre la incredulidad y el desespero. El niño se secó las lágrimas y respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No sé todo. Solo sé que antes de que ella se fuera, Isabela me visitaba a veces. Me dijo que era mi hermana mayor, pero me pidió que nunca se lo contara a nadie. Las palabras del niño se clavan como cuchillos en el pecho de Fernanda. Isabela había visitado a ese niño sin que ella lo supiera. Era difícil creer que eso fuera posible. Su hija, que vivía tan cerca, estaba ocultando algo tan grande, un secreto devastador. El dolor de la pérdida de Isabela ahora se mezclaba con la confusión y la traición. Fernanda se sentía como si estuviera descubriendo una hija que no conocía. El niño la miró con ojos grandes y tristes. Parecía sentir el dolor de Fernanda, como si entendiera el impacto de sus palabras. Yo vivía con mi madre, pero ella murió hace poco. No tengo a nadie más ahora. La única persona que me quedaba era Isabela. Esas palabras golpearon a Fernanda. Sintió una ola de empatía y compasión por ese chico que estaba delante de ella, tan desprotegida. No sabía quién era él en realidad, pero su instinto maternal gritaba dentro de ella, diciéndole que de alguna manera necesitaba ayudarlo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Fernanda suavemente, intentando calmar al niño y a sí misma. Paulo, respondió él, con la voz aún baja. Fernanda repitió el nombre para sí misma, como si intentara grabarlo en su mente, como si eso pudiera ayudarla a darle sentido al caos que se desplegaba ante ella. Paulo, ¿sabes por qué Isabela te pidió que no le contaras a nadie sobre ella? Fernanda no podía entender por qué su hija habría ocultado algo tan importante. El niño sacudió la cabeza, confundido. Solo dijo que no quería lastimar a nadie, que era complicado. Pero yo no entendía muy bien. Esas palabras trajeron un peso aún mayor sobre Fernanda. Isabela estaba protegiendo a alguien, a sí misma, o había algo más profundo, algo que ella aún no comprendía. Fernanda estaba al borde de la desesperación. Sus emociones estaban revueltas, una mezcla de dolor, confusión y la urgente necesidad de descubrir la verdad. Determinada a entender lo que estaba sucediendo, Fernanda tomó la mano de Paulo y dijo: «Vamos a casa». El niño dudó por un momento, pero al ver la sinceridad en los ojos de Fernanda, terminó asintiendo. De camino a casa, la mente de Fernanda no paraba. Necesitaba respuestas, y sabía que no encontraría paz hasta entender todo. Al llegar a casa, Fernanda se sentó con Paulo en la mesa de la cocina. Ese lugar, que solía ser el corazón de su vida familiar con Isabela, ahora parecía frío y distante. Fernanda no sabía por dónde empezar, pero necesitaba descubrir de dónde venía Paulo. Paulo, cuéntame más sobre tu madre, cómo era, y si sabes algo sobre tu padre. El niño movía nerviosamente las manos, claramente incómodo. Mi madre se llamaba Sandra. Siempre me dijo que mi padre no estaba cerca. Nunca quiso hablar mucho de él. Solo sé que se mudó conmigo a Guadalajara hace algunos años. Paulo hizo una pausa y miró al suelo.
Cuando ella se enfermó, fue Isabela quien apareció. Ella cuidó de mí mientras mi madre estaba en el hospital. Isabela era la única que venía a vernos. Fernanda guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Ese nombre, Sandra, no significaba nada para ella, y Fernanda nunca supo que Isabela estaba ayudando a otra familia. Pero había algo más. El padre de Paulo, tal vez, podría ser el mismo de Isabela. La idea parecía improbable, pero Fernanda sabía que la vida, a veces, guardaba sorpresas sombrías. Fernanda le preguntó a Paulo si sabía dónde vivía su madre, su voz intentando sonar tranquila, a pesar de la agitación interna. El niño asintió, y con un poco de hesitación, Fernanda decidió que necesitaban ir allí. Había algo en ese lugar que podría darle las respuestas que tanto buscaba. Al llegar al pequeño departamento donde vivían Sandra y Paulo, Fernanda fue tomada por una extraña sensación. El lugar era simple, pero estaba bien cuidado. Fernanda se sintió como una intrusa al hurgar en las cosas de otra persona, pero sabía que no había otra forma de descubrir la verdad. Fue en el cuarto de Sandra donde Fernanda encontró lo que buscaba. En un cajón, había cartas antiguas y fotos. Una de ellas hizo que Fernanda contuviera la respiración. Era una foto de Sandra, más joven, al lado de un hombre que Fernanda conocía bien. Marcos, su difunto marido y padre de Isabela. Las manos de Fernanda temblaban mientras sostenía la foto. Marcos tenía un hijo con otra mujer, y la revelación la golpeó con fuerza. Marcos, el hombre que ella había amado y perdido, había llevado una vida doble. Él había traicionado su confianza al formar otra familia en secreto. Todo comenzaba a tener sentido. Isabela sabía de Paulo y probablemente había descubierto la verdad sobre su padre, decidiendo proteger a Fernanda del dolor. Pero ahora, esa verdad estaba frente a ella, ineludible. Fernanda miró a Paulo, que observaba todo sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. El niño, en su inocencia, no sabía que su simple presencia había revelado un secreto tan profundo. Fernanda sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Sintió rabia, dolor, traición, pero también una tristeza infinita por Paulo, que no tenía culpa de nada. Se arrodilló junto al niño, lo abrazó y susurró: «Vamos a superar esto juntos». Fernanda intentaría encontrar parientes cercanos de Paulo, pero también estaría presente en la vida del niño. Y así, Fernanda, que llegó al cementerio esa mañana para llorar la pérdida de su hija, salió de allí con un nuevo propósito. Paulo no reemplazaría a Isabela, pero era un lazo inesperado que la conectaba con el pasado y el futuro. Y mientras sostenía su mano, Fernanda supo que de alguna manera, Isabela los estaba cuidando a los dos, donde quiera que estuviera. Con el tiempo, Fernanda encontró fuerzas para seguir adelante. Paulo se convirtió en una parte importante de su vida, trayendo luz donde antes solo había oscuridad. Fernanda aprendió a perdonar a Marcos, aunque su traición aún le dolía. Sabía que al final, el amor de Isabela los había unido, de una forma que nunca habría imaginado. Y cada vez que visitaba la tumba de su hija, Fernanda sentía que de algún modo, Isabela le sonreía, feliz de saber que incluso en su ausencia, había hecho una diferencia en la vida de todos. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.